para que tengan ustedes. Y lo estoy subiendo en la plataforma y también les voy a mandar una dirección de enlace. Muy bien, habíamos hablado en el tema 1, un poco recordando, habíamos hablado de las magnitudes físicas, habíamos hablado de las magnitudes fundamentales, magnitudes derivadas. Luego hemos hablado de las dimensiones, análisis dimensionales. Luego hemos hablado de ecuaciones dimensionales, también de notación científica, y luego los múltiplos y submúltiplos. En el tema 2 habíamos hablado de los vectores, de las magnitudes vectoriales, y en los magnitudes vectoriales es necesario comprender los métodos para resolver los ejercicios, que es el apoyo de la matemática, ¿no? En cinemática hemos visto los movimientos, ¿no? Movimiento uniforme, movimiento variado, y también hemos visto la caída libre, movimiento parabólico. Nos falta ver el movimiento circular, ¿no? En dinámica, hoy vamos a avanzar las 3 leyes de Newton, que es importante entenderlo esto, ¿no? Entonces, tenemos acá, tema número 4, la dinámica de la partícula, que tenemos 4.1, generalidades de dinámica, que vamos a ir explicando por qué Isaac Newton ha hecho el estudio, porque él es en quien ha descubierto las leyes del Newton, ha planteado, y también esto nos sirve entender cómo un cuerpo estático puede entrar en movimiento, ¿no? O cómo puede estar un cuerpo, un bloque estático, por qué está estático, o sea, qué es lo que hace que se quede estático, o qué es lo que se hace que le mueva, o qué es lo que hace cuando está yendo, lo frene, ¿no? Entonces, esas son las 3 leyes de Newton y eso es lo que vamos a ir viendo. Acá tenemos algunas figuras y vamos a ir hablando de la normal, vamos a ir hablando del peso, de la masa y también vamos a ir hablando del Newton, ¿no? Y luego vamos a ver 4.2, lo que es la dinámica circunferencial. Así como hemos ido avanzando hasta hoy día, la misma metodología es lo que vamos a ir haciendo hoy día también, ¿no? En este momento estamos haciendo la clase de explicación teórica y de acá va a salir los ejercicios, voy a colgarlo hasta mediodía, ustedes tienen tiempo para resolverlo y en la tarde a hacer un pequeño cuestionario, ¿no? De las mismas, como se han dado cuenta, ¿no? Yo me doy cuenta con quién resuelve o quién no resuelve si es que ha podido trabajar en esto. Y ustedes también vayan investigando, ¿no? Y al final vamos a tener casi más de 30 ejercicios. De esos 30 va a ir saliendo y mañana nos vamos a poner de acuerdo una pequeña evaluación para que podamos lograr nuestros puntajes necesarios. El tema de puntajes, yo estoy controlando todo, la asistencia, que es de quienes están participando, porque sale en mi pantalla, y también estoy viendo quiénes están resolviendo los ejercicios, quiénes están haciendo la continuación. Entonces, seguramente los directivos van a sacar un instructivo y según a eso va a estar calificado, pero sus notas yo los estoy teniendo, ¿no? Seguimos avanzando, 1.4, las generalidades de la dinámica, ¿no? Las generalidades de la dinámica nos dice que es la parte de la física, la dinámica mecánica, que estudia la relación existente entre las fuerzas que actúan sobre un cuerpo y los efectos que se producen sobre el movimiento de ese cuerpo. ¿Qué significa esto? Un cuerpo que está en estático no podrá moverse hasta que alguien aplique una fuerza externa. Eso es lo que nosotros en esta parte vamos a estudiar. En cinemática no hemos estudiado eso, simplemente hemos estudiado el movimiento de un punto a otro punto. Acá vamos a estudiar el cuerpo que se mueve o el cuerpo que se aplica una fuerza
y el cuerpo se mueve. Eso es lo que estudia la dinámica. Entonces, tenemos acá, vamos a hablar en este tema, vamos a hablar del peso, vamos a hablar de la fuerza, de la fuerza externa que se aplica al cuerpo, vamos a hablar de la masa y vamos a hablar de la aceleración. La aceleración vamos a hablar en dos etapas, ¿no? En la aceleración lineal y aceleración de la gravedad. Entonces, eso tenemos que ir entendiendo. Un bloque que está estacionado siempre va a tener un peso. Ese peso, ¿por qué lo tiene? Por la gravedad. Como verán ustedes, todo que estamos en una altura siempre tiende a caer al piso. Eso es por la gravedad. Y la gravedad constante en estándar, podemos decir, es 9.8. Hay algunos que utilizan 10 también. Eso dependiendo en los ejercicios que se reflejan, ¿no? Por ejemplo, el nivel del mar es 10, ¿no? 10 metros sobre segundo al cuadrado. En nuestro medio es 9.8 metros segundo al cuadrado. Entonces, siempre va a haber ese peso, pero a ese peso siempre se va a oponer una fuerza también, ¿no? Que es el que conocemos y que dicen la normal. Entonces, eso es lo que nosotros vamos a ir estudiando. Entonces, no simplemente vamos a estudiar eso, vamos a estudiar el peso de las fuerzas, la masa, la gravedad y de la composición o la descomposición de las fuerzas de la aceleración, ¿no? Ya hemos visto en los vectores, ¿no? Cuando forma o cuando va a formar una fuerza, un 30 grados o 45 grados, esa fuerza se puede descomponer en el eje cartesiano X y en el eje cartesiano Y. Y eso ya hemos llevado en vectores. También acá vamos a necesitar de ese conocimiento, ¿no? Entonces, tenemos aquí los diferentes casos que vamos a enfrentar para resolver los problemas que tenemos o que nos van a dar. Tenemos el caso 1, vamos a tener una polea, una tensión y que está sosteniendo los bloques, ¿no? Puede ser un bloque o puede ser dos bloques. Caso 2, vamos a tener dos poleas con dos bloques que va a cumplir, esto es un sistema, ¿no? Que está cumpliendo un sistema de movimiento. En el caso 3, tenemos dos bloques que va a depender del bloque 1 y el bloque 2, cuál tiene peso, a ese lado se va a inclinar el movimiento. Luego tenemos acá la aplicación en un triángulo, el caso 4, que también de la misma manera el peso es lo que va a manejar o va a hacer que funcione el sistema. Acá tenemos en un cuadrado los tres bloques y por último tenemos tres bloques que el caso 6, tres bloques que también tiene que cumplir el funcionamiento. Esos son los casos importantes de dinámica para resolver los ejercicios, que cada uno tiene sus particularidades, ¿no? No es todo lo mismo, cada uno tiene sus particularidades. Pero lo que tenemos que entender acá es trabajar en el plano dimensional cartesiano eje, ¿no? Porque vamos a hablar de sumatoria de fuerzas en X, en el eje X, y sumatoria de fuerzas en eje Y. Más adelante vamos a ir viendo eso, ¿no? Acá tenemos la primera ley, de ahí nacen las tres leyes de Newton, ¿no? Para resolver todos esos ejercicios. Ahí nace, y acá tenemos la primera ley de Newton, ¿no? Leyes de Newton. La primera ley de Newton nos dice, ley de inercia también lo dice, ¿no? ¿Qué nos dice acá? Todo cuerpo permanece en su estado de reposo o movimiento uniforme a menos que sobre él actúe una fuerza externa, de lo que íbamos hablando, ¿no? Un cuerpo, un bloque que está estático, si alguien aplica una fuerza, ese cuerpo tiende a moverse, ¿no? Pero ese cuerpo
no solamente va a tender a moverse, tiene sus particularidades que va a tener un peso y que va a tener una fuerza normal. Acá nos está mostrando, ¿no? Fuerza N y fuerza G, que sería la fuerza G, sería la gravedad, el peso y la gravedad, o el peso, y a ese peso se opone la fuerza normal. Entonces, en primera ley, lo que tenemos que recordar, jóvenes, acá tenemos la fórmula, siempre vamos a trabajar en esto, porque no estamos hablando no estamos hablando del movimiento, estamos hablando del cuerpo estático. Y cuando estamos hablando del cuerpo estático o un bloque estático, vamos a hablar o vamos a hacer el estudio, la sumatoria de las fuerzas en eje Y va a ser igual a cero. ¿Esto qué va a significar? Puede ser su velocidad constante, la fuerza 0, 0, la fuerza que se aplica es cero, la aceleración es cero. Entonces, esa es la primera ley. La primera ley que se estudia, un cuerpo bloque tiene su fuerza normal, tiene su peso, está estático. Ahora, también puede existir en movimiento, ¿no? Y eso vamos a ir explicando más adelante. Si acá tenemos un ejemplo, ¿no? Un ejemplo de de la ley número 1 de la ley de Newton, ¿no? ¿Qué nos dice? Nos dice un bloque de 5 kilogramos está sostenida por una cuerda, nos pide calcular la tensión de la cuerda, ¿no? Entonces, un bloque está sostenida acá, este bloque es de 5 kilogramos, está sostenida por una tensión y nos pide calcular la tensión, con qué tensión está sostenida esta, ¿no? Entonces, acá tenemos la tensión, va a ser calculada en newtons, su unidad de medida es en newtons, masa ya sabemos en kilogramos o gramos, peso también en newtons o dinas, ¿no? Y acá tenemos la fórmula que vamos a ir aplicando. La sumatoria de fuerzas en Y igual a cero. Entonces, ¿cuáles son las fuerzas que tenemos en el eje Y? Tenemos dos fuerzas, ¿no? El peso y la tensión. Y acá planteamos, ¿no? La tensión, o sea, la tensión va con la dirección hacia arriba y el peso con la dirección hacia abajo. Entonces, tenemos que plantear desde arriba hacia abajo, ¿no? La tensión menos el peso va a ser igual a cero. Y reemplazar a la fórmula, tenemos que la tensión es 49 newtons, ¿no? ¿Cuánto es? Acá tenemos la tensión, ¿no? El peso va a ser masa por la gravedad. Y acá lo tenemos, ¿no? Masa por la gravedad. ¿Y la masa cuánto es? 5 kilogramos. Y la gravedad ya conocemos, ¿no? 9,8 metros sobre segundo al cuadrado. Multiplicando esto, 49 nos da. Y el newton es kilómetro metro sobre segundo al cuadrado. Y ahí tenemos 49 newtons. Asimismo, estudiaremos ahora la segunda ley de Newton, ¿no? La segunda ley de Newton nos dice, la fuerza es igual a la masa por la aceleración producida en el cuerpo. En la segunda ley es donde se aplica una fuerza al bloque o al objeto para que exista un movimiento. Y la fórmula en este caso, en la segunda ley, va a ser la sumatoria de fuerzas, sea en X o sea en Y, va a ser masa por la gravedad. La ley, la primera ley de Newton hemos estudiado en la sumatoria de fuerzas en eje Y. Acá, en esta parte, en la segunda ley, vamos a estudiar en los dos ejes. Puede ser en el eje X o puede ser en el eje Y. Pero todas las sumatorias de fuerzas siempre va a ser igual masa por aceleración. Eso es lo que tenemos que acordarnos, jóvenes, no olvidarnos. Toda la sumatoria de fuerzas va a ser igual masa por aceleración. Entonces,
¿Qué tenemos? La fuerza es directamente proporcional a la aceleración. ¿Qué más nos dice? Nos dice que la masa es inversamente proporcional a la aceleración. Entonces acá vamos a hacer estudio, fuerza, vamos a medir en newtons, masa, su unidad de medida va a ser en kilogramos y la aceleración que ya conocemos, metros sobre segundo al cuadrado. ¿Cuál es la diferencia de la primera ley? Que todas las sumatorias de fuerzas eran igual a cero. En acá es todas las fuerzas, sumatoria de las fuerzas es igual masa por aceleración. Acá tenemos un ejemplo, ¿no? El mismo ejemplo del anterior. Un bloque de 5 kilogramos está sostenido por una tensión de 49 newtons. Calcular la aceleración. Un bloque está sostenido y nos está pidiendo la aceleración. Entonces, de la misma manera, ¿no? Hacemos la sumatoria de fuerzas en eje Y, que tenemos la tensión, menos el peso, la tensión es 49 newtons, por más, igual masa por aceleración. El peso el peso va a ser, habíamos dicho, por la masa por la gravedad. La masa, ¿cuánto es? 5 kilogramos. Y la gravedad es 9.8 metros sobre segundo cuadrado. Multiplicando todo esto, sale 29 newtons. Entonces, 49 newtons, mejor dicho. 49 newtons menos 49 newtons es igual a cero. Igual por masa por aceleración. Esto lo bajamos a dividir. Todo número dividido a 0 sobre un número es 0, ¿no? Entonces acá nuestra aceleración va a ser 0 metros sobre segundo al cuadrado. ¿Esto qué significa? Que no está en movimiento, está estático. Eso es lo que nos está reflejando este ejercicio. Acá tenemos otro ejercicio que ya está en movimiento. ¿Qué nos dice? Calcular la masa de un bloque que es jalado por una persona a través de una polea. La aceleración es 2 metros sobre segundo al cuadrado y la tensión de la cuerda es de 50 newtons. ¿Qué hacemos? De la misma manera, hacemos la sumatoria de fuerzas en eje Y. Y cuando hacemos la sumatoria de fuerzas en eje Y, siempre va a ser igual masa por aceleración, ¿no? Entonces ahí tenemos la fórmula, reemplazamos a la fórmula. A mí me han enseñado que la tensión que está sosteniendo va a ser menos el peso, porque a la tensión se opone el peso, igual masa por la aceleración. De acá despejo la tensión, todo lo que está menos, el peso, al otro lado va a ir con más, y acá despejando sale, reemplazando los valores, 50 newtons es igual masa por aceleración más la gravedad. Reemplazo los valores, la aceleración me dice que es 2 metros segundo al cuadrado, yo sé que la gravedad es 9.8 metros sobre segundo al cuadrado, multiplicando todo eso y resolviendo, la masa me sale 4.24 kilogramos. Entonces es así como se debe ir resolviendo estos problemas. Ahora veremos la tercera ley de Newton, ¿no? Que es la acción-reacción. En acá tenemos que ver tres cosas, tres casos muy diferentes, ¿no? Por cada acción, una reacción. Igual o de signo opuesto, ¿no? En el aire, por ejemplo, cuando inflamos en un globo, lo dejamos que salga el aire, el globo va a ir volando, ¿no? Existe una acción y existe una reacción. Y acá tenemos también otro ejemplo de acción-reacción, o cuando lo pateamos un balón a la pared, siempre nos devuelve, ¿no? Y luego tenemos en la superficie plana, ¿no? Acá tenemos un bloque de 50 kilogramos, donde este bloque de 50 kilogramos tendría eh,
una resistencia del piso, mejor dicho, ¿no? Del peso. El piso nos va a resistir de que ese bloque, si aplicamos una fuerza, ese bloque va a dejar que no se mueva con la facilidad, ¿no? A no ser que estemos en un, en un nivel muy plano y liso. En ese es fácil el movimiento, ¿no? Por ejemplo, en la pista de una nieve, ¿no? O en la pista de hielo, tranquilamente ahí te resbalas, no controlas, ni una movilidad, nadie puede ser controlada, ¿no? No existe, si es que existe, la reacción existe, debe ser 0.0005, ¿no? De eso estamos hablando. Entonces acá, en la tercera ley, habla de acción-reacción. A un cuerpo que se aplica una fuerza, siempre va a existir una resistencia, ¿no? Un ejemplo claro, ¿no? Cuando un minibús está corriendo, siempre existe una resistencia del aire, o en favor o en contra, ¿no? Entonces, esos serían los ejemplos que se van dando. Y acá vamos a ir viendo, ya más profundizando en este tema, la sumatoria de fuerzas en y la sumatoria de fuerzas en X. Eso es lo que nosotros tenemos que ir comprendiendo, ¿no? Ya hemos visto, ¿no? Acá tendríamos la sumatoria, sería la normal menos el peso en el Y. En el X sería la fuerza que ha sido aplicado a este bloque, que va a ser de 200 newtons, 200 newtons de coseno de este ángulo, esa va a ser la fuerza, menos la fuerza de fricción, ¿no? Menos esta fuerza de fricción. FF es la fuerza de fricción. Entonces, la fuerza de rozamiento también algunos dicen, ¿no? Existen tres tipos, ¿no? Fuerza de fricción cinética, fuerza de fricción estática y coeficiente de fricción. El coeficiente de fricción ya sabemos qué tan liso o qué tan áspero es el piso. Eso es lo que nos va a ir dando resultado. Entonces, las sumatorias de fuerzas, de la misma manera, la misma fórmula aplicamos, siempre va a ser masa por aceleración. Entonces, acá tenemos un ejemplo. El ejemplo que nos dice un bloque de masa de 20 kilogramos se desliza con una fuerza de con una fuerza de 196 newtons. El coeficiente de rozamiento entre el bloque y el piso es de mu 0.025. Calcular la aceleración del bloque nos está pidiendo, ¿no? Tenemos acá la fuerza normal, el peso en el eje y en el eje X tenemos la fuerza de 10 newtons, no había sido 196 newtons, perdón, de 10 newtons, y acá tenemos fuerza de fricción fuerza de fricción. No tenemos el resultado, sino que tenemos una coeficiente que es mu, el 0.025 0.025 mius, ¿no? Entonces, lo que nos dice esto, ya nos está advirtiendo, disculpa jóvenes, nos está advirtiendo, solo tenemos 10 minutos. Vamos a terminar, esto lo vamos a hacer en 5. Entonces, ¿qué es lo que hacemos acá? Lo que hacemos acá, la fuerza de fricción va a ser, nos dice, es una fórmula constante, mu por la fuerza normal. Entonces, para nosotros, cuando está en el eje Y, la fuerza normal va a ser igual a peso, ¿no? Entonces, si va a ser igual a peso la fuerza normal va a ser para nosotros 196 newtons, porque el peso es multiplicado por el masa por la gravedad. Entonces, multiplican los jóvenes. Acá está multiplicado, mejor dicho, 20 kilogramos por 9.8 metros sobre segundo al cuadrado nos da 196 newton. Entonces,
Reemplazando, encontramos la fuerza de fricción o fuerza de rozamiento, va a ser igual a 4.9 newtons. Entonces, resolvemos el ejercicio, ¿no? La fuerza que está aplicándose a este bloque, que es 10 newtons, menos la fuerza de fricción, va a ser igual masa por aceleración. ¿Cuál fórmula estamos aplicando? La fórmula sumatoria de fuerzas en eje X igual masa por aceleración. Entonces acá tenemos la fuerza, tenemos 10 newtons, la fuerza de fricción tenemos 4.9 newtons, igual a 20 kilogramos la masa y calculamos la aceleración. La aceleración, ¿cuánto nos sale? 0.25 metros sobre segundo al cuadrado. Así resolvemos el ejercicio que nos ha propuesto. Luego tenemos acá, así terminamos la tercera ley de Newton y entramos a lo que es la 4.2, la dinámica circunferencial. ¿Qué es lo que vamos a ver en esta parte, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a ir tocando en esta parte? Solo nos quedan 7 minutos. No se van a asustar, jóvenes, se va a cortar 40 minutos, pero voy a subir este video y mañana estaríamos en la clase lo mismo. Mañana ya les voy a comunicar cómo vamos a, lo que falta vamos a terminar, pero este tema estamos acabando, jóvenes. ¿Qué nos dice? La dinámica circular estudia las causas que determinan un movimiento rotatorio. Existen fenómenos así como el huracán o otros que generan por el hombre, ¿no? Entonces, el movimiento circular puede generarse naturalmente o puede ser generado por el hombre. ¿Qué es lo que vamos a estudiar acá? Vamos a estudiar aceleración centrípeta, AC, la velocidad tangencial, vamos a estudiar la velocidad angular y radio de la curvatura. Las medidas que vamos a utilizar, lo que vayan revisando, velocidad angular va a ser radianes sobre segundo, ¿no? Y también vamos a ir utilizando, acá tenemos algunas fórmulas, el periodo es igual a 2pi sobre la velocidad angular. La frecuencia o la velocidad angular sobre 2pi. Entonces, esto nos va a ayudar a resolver, a entender los problemas de matemática. Este tema o la circunferencial siempre vamos a ir aplicando, ¿no? Las señales electrocardíacas, las señales cardíacas son resueltos por estos métodos, ¿no? Por transformadas de Fourier. Pero vamos a ir entendiendo que esta también nos pueda ayudar a entender, ¿no? Porque son magnitudes físicas del cuerpo humano que vamos a ir viendo durante toda la cadena. Entonces, acá tenemos un ejemplo. Se aplica una fuerza horizontal de 26 newtons a una piedra de 0.80 kilogramos para mantener girando uniformemente con un círculo horizontal de 0.50 metros de radio. Calcular la magnitud de su velocidad o rapidez. Nos está pidiendo calcular su velocidad. Tenemos una piedra que va a ir girando en círculo, ¿no? Va a ir girando en círculo y en ese planteamiento del problema tenemos los siguientes, ¿no? Vamos a tener la radio, vamos a tener la aceleración radial, tenemos una fuerza y vamos a tener una velocidad. De la misma manera aplicamos que todas las sumatorias de fuerzas va a ser igual, masa por aceleración. ¿Esto que nos indica? Nos indica que vamos a ir aplicando que en vez de aceleración, vamos a hablar de aceleración radial, que va a ir circulando todo este círculo. Entonces, simplemente reemplazamos, ¿no? Ya nos ha dado las fórmulas en el tema teórico, que la aceleración teórica es a velocidad al cuadrado sobre el radio. Entonces reemplazamos acá, despejando
La fuerza va a ser igual masa por aceleración radial. Y nuestra aceleración radial va a ser velocidad sobre radio. Y despejando esto, nos va a dar la velocidad raíz cuadrada de la fuerza por la radio por la masa. Y reemplazamos acá los valores. 26 newtons por 0.50 metros, que va dando giro al vuelto sobre la masa, que es 0.8 kilogramos. Y nos da igual la velocidad 4.0 metros sobre segundo. Así utilizamos la fórmula. La idea es acá tener la fórmula en claro y hacer un análisis, y de la misma manera los principios básicos que hayamos visto en la primera ley de Newton, en la segunda ley de Newton y en la tercera ley de Newton, también se va a ir aplicando en esta parte que es el movimiento circunferencial de la dinámica. Luego terminamos por fin. Jóvenes, más bien yo les felicito que están conectados. Hay algunos, hace 8 minutos se han conectado. Pues quisiera rogarles, ¿no? Seamos cumplidos, porque el tiempo es oro en estos medios, pero de todas maneras voy a subir este video en plataforma para que ustedes puedan revisar y puedan aplicar. Voy a plantear los ejercicios. Resuélvanlo. Solo de lo que estamos avanzando, de ahí está saliendo los ejercicios. Esas fórmulas se deben aplicar y en la tarde vayamos resolviendo. Y mañana, jóvenes, vamos a estar poniéndonos de acuerdo qué día vamos a dar una evaluación de todo el avanzado, porque tenemos casi 31 ejercicios. De los 31, por lo menos unos 10 tienen que salir. Así como hemos hecho tan sencillo los cuestionarios, de la misma manera va a ser la evaluación. ¿Para qué? Para que no se olviden, ¿no? Porque lo que estamos haciendo es un experimento a nivel sistema modular. Yo estoy seguro que la próxima semana ya los docentes también se deben estar contactando con ustedes, pasan otra materia, ¿no? Conmigo estaríamos terminando lo que es la parte de física, aunque no vamos a poder concluir a lo máximo, pero voy a tratar de resumir así, bien resumido, el de mañana, porque mañana tenemos que ver trabajo, energía, y luego nos faltaría lo que es electroestática, ¿no? Entonces, tal vez el día sábado más podemos habilitar, y así terminamos la parte teórica de la materia de física, jóvenes. Una vez más, les agradezco, gracias por escucharme, gracias por la ética o por el valor que están poniendo. Ya no estamos escuchando interferencias, ya están habilitando, ya están aprendiendo a manejar. Espero que también con otros docentes o tal vez mañana practiquemos, ¿no? Resolver los ejercicios en línea, ¿no? Cosa que yo les mando la tarea, ustedes tienen que resolver en línea. Eso todavía estamos empezando a practicar, y ya con otros docentes seguro van a profundizar. Estas tecnologías tienen N aplicaciones, N herramientas, solo hay que empezar a manejar. Una vez